Y vamos a pasar ya al tema central. De nuevo, vamos a volver a charlar algunas cositas para introducir lo que va a ser la entrevista con nuestra invitada del día de hoy, que es Paula Klachko, como decíamos al principio. Ella ya está, bueno, a ver, para los que recién se conectan, que si se quedaron dormidos, se arrancaron más tarde, estamos hablando un poco de este concepto de neofascismo, fascismo en el siglo XXI, aprovechando este imponente desfile militar en Rusia por el Día de la Victoria, ¿no? Que Putin lideró los actos, hubo mandatarios de todo el mundo acompañando al presidente de Rusia, porque el 9 de mayo se cumplieron los 80 años de la derrota del fascismo por parte del Ejército Rojo, la Gran Guerra Patria, como la llaman por allí. Es un legado mundial en la lucha con el nazifascismo, ¿no? Desde la invasión alemana en junio de 1941 hasta la toma de Berlín en mayo de 1945, el pueblo soviético enfrentó la agresión más brutal del siglo XX con un sacrificio humano sin precedentes. Murieron más de 20 millones de personas combatientes en esta guerra, ¿no? Y fue fundamental el coraje, la valentía de ese pueblo de la Unión Soviética, ¿no? Que daba también una batalla teórica en ese momento. Y su heroísmo salvó a la humanidad, ¿no? Ese es un poco el homenaje del exterminio racial y del dominio fascista, ¿no? El Ejército Rojo frenó el avance nazi en momentos claves del conflicto, aunque obviamente Hollywood diga lo contrario. Así que vamos un poquito a hablar de eso con Paula, no solo obviamente trayendo algunos elementos del siglo anterior para pensar en lo que llamamos neofascismo en el siglo XXI. Si estamos hablando de una emergencia, de un resurgimiento, ¿por qué? ¿Tiene las mismas características? ¿No las tiene? ¿En qué momento también, en qué momento estructural aparecen estas corrientes reaccionarias que asociamos al fascismo o al neofascismo? Y queremos hablar con ella porque obviamente es una compañera que viene teorizando al respecto, con la que venimos debatiendo, con la que venimos pensando desde Nodal, porque es amiga de Nodal, Paula, esta emergencia de estas corrientes, ¿no? Que llamamos nuevas derechas, derechas reaccionarias, alt-right, siempre también pensando en que, el otro día también lo charlábamos, el capitalismo es fascista, ¿no? Salvo en qué momento de reacción o de hegemonía o de crisis si la fracción de capital está retrasada o va en avanzada, puede echar mano a herramientas más de consenso o de coerción, ¿no? Hay una derecha reaccionaria que está echando mano directamente a la violencia como herramienta política, que se ve más claramente, pero los que parecen las palomitas del capitalismo tampoco existen, ¿no? Que ya venimos planteando, nuestra postura es: no existe un capitalismo humano, no hay posibilidad de eso. Así que, bueno, vamos a charlar de todo eso con Paula, que no sé si la tenemos conectada ya a la compañera coordinadora de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, capítulo Argentina, integrante de la Internacional Antifascista, docente de la Universidad Nacional de Avellaneda, doctora en Historia, nuestra querida Paula Klachko. Hola, Paula. Hola. ¿Cómo estás? Hola, Emi. ¿Qué tal? Qué gusto estar aquí en Nodal con ustedes, que me encanta, que la sigo. Qué genial lo que están haciendo, les felicito. Así que gracias por invitarme. Gracias, compartir Paula. con Por ustedes. supuesto, ibas a ser parte de nuestras invitadas de lujo a Nodal Se Prende. Así que estamos, muy agradecidos que nos acompañes. Y obviamente sabemos tu trayectoria, recién contábamos un poquito, ¿no? Cuáles están siendo tus espacios también de participación política, además de ser una intelectual del campo popular. Y bueno, queremos charlar con vos esto, ¿no? El tema que hemos estamos trabajando hoy es el concepto de neofascismo, fascismo del siglo XXI, ¿no? Aprovechando este día de la victoria que se está festejando en Rusia. Y bueno, y charlar con vos, ¿no? A ver, primero, viste que es un concepto en debate, ¿no? Estamos debatiendo en relación a esto. A ver si podés, ya vamos al fondo, contanos un poco cuál es tu mirada en relación a la emergencia también de estos conceptos para definir, ¿no? Los fenómenos que están ocurriendo de la mano de las derechas
o como queramos llamarlas, en el mundo. Dale. Primero agrego que también soy de la UNPAS, por amor a mi otra universidad proletaria, que amo tanto también de allá. Mirá, Emi, querida, a mí me parece que en términos generales el concepto, lamentablemente el concepto de fascismo sirve para explicar actuales prácticas del capital en esta nueva fase que se viene constituyendo. El capitalismo en sí no es un sistema que tenga demasiados años. Si miramos la historia de la humanidad, que es milenaria, el capitalismo es apenas una última página todavía terrible, sangrienta, espantosa para las mayorías populares, pero que tiene poquitos años. Es joven, esperemos que no dure mucho, que podamos construir algo mucho mejor para la humanidad. O mejor, ya algo mejor sería bastante. Sería un montón, claro. Sí, pero por eso yo soy de las que piensa que estar inventando nuevas palabras a veces no. Lo que sí hay que ver cómo van mutando. Las mismas prácticas revolucionarias van mutando, la clase trabajadora va mutando, las formas de explotación van mutando y van mutando las formas del fascismo, que es una forma que adquiere el capitalismo en determinados momentos. Yo pienso, el otro día hablábamos que las prácticas fascistizantes, si queremos decir, para no hablar del fascismo en términos en un sentido de etapa histórica, que siempre lo ligamos a lo que fue el fascismo y nazismo de mediados del siglo XX. Vamos a hablar de prácticas fascistizantes de este autor, Daniel Feigenstein, que a mí hay cosas que no me gustan, algunas no comparto, pero este concepto sí de práctica fascista, es algo que acompaña, que es intrínseco, como vos decías recién hace un ratito en la introducción. Es una lógica que forma parte del capitalismo, de la lógica del capital, que a veces está más expuesta y a veces está más latente, depende de la relación de fuerza, depende del momento de la lucha de clases. Entonces, pero como práctica existe, y existen en tres dimensiones. Una en un sentido estructural, porque el capitalismo, como otros sistemas de explotación que hubo antes en la historia, necesita permanentemente ejercer una operación de subhumanizar a las mayorías que tiene que explotar, de oprimir. Entonces, como era antes en la colonia, ahora también, pero antes se manifestaba mucho más con las poblaciones indígenas, que no eran consideradas humanas, inferiores, y por lo tanto, o en otras épocas con la esclavitud también, que necesita considerar a unas mayorías o a otros, que somos las mayorías o otras, considerarnos inferiores, subhumanos, para poder explotarnos hasta hacernos morir trabajando, como eran en las minas, o como es ahora también en otro tipo de trabajos y demás. Entonces, o no trabajar, ¿no? O dejarnos morir de hambre, o de inanición, o de abandono. Entonces, esa cuestión de inferiorizar y de subhumanizar es una lógica fascista que está presente de manera estructural en el capitalismo. Una segunda dimensión es como reacción a los momentos de auge de la lucha de clases, como una reacción contrarrevolucionaria, incluso aunque no haya revolución. Cualquier conato de pretender modificar los patrones que él pretende normalizar a una sociedad también en un momento dado, si se pretenden subvertir de manera más revolucionaria o más moderada, alcanza para que toda una contrarrevolución que conlleva prácticas fascistas, ¿verdad? Prácticas fascistas que realmente nos ponen, nos matan, nos asesinan y ponen, lo vivimos por supuesto con las doctrinas de la seguridad nacional, doctrinas de seguridad nacional de Estados Unidos, ¿no? Aplicadas con las dictaduras genocidas en las décadas pasadas, pero que hoy vemos que los golpes de Estado, que tienen otras características, también siguen a la orden del día y demás. Y también una tercera dimensión es como reacción a los momentos de crisis aguda del capitalismo, en donde siempre la salida que encuentra, que busca, que encuentra, es no como se pensaba en la pandemia, que íbamos a salir de la pandemia con comunismo, no, eso fue zaraza, sino que la crisis, esta última crisis aguda del capitalismo de 2008, y que
se continuó, sobre todo hasta la pandemia, y en la pandemia encontraron un modo de resolución con este salto hacia la digitalización de las relaciones de explotación y otras vías, el salto fue hacia una mayor concentración brutal de la riqueza y su contracara, que es el abandono y desamparo de masas en el mundo, que conlleva los procesos migratorios terribles, que vemos la gente muriendo en el Mediterráneo, el crecimiento de la miseria en nuestra América, en fin, no en todos los lugares, porque hay experiencias que intentan contrarrestar esas tendencias, pero en términos generales sí. Entonces, esa sería la tercera fase, dimensión de cómo aparece las prácticas fascistas, entonces también como reacción a los momentos de crisis aguda del capitalismo. Y bueno, y esto es lo que tenemos hoy, porque digamos en los 30 del siglo XX también se dieron estas dimensiones para que se instituyera ese monstruo terrible que azotó la humanidad, que como vos bien dijiste, en Rusia dejó esos más de 25 millones de muertos. En China, y esto es una novedad, lo dijo Xi Jinping, lo dijo Putin el otro día en la marcha de la victoria el 9 de mayo, que en China hubo 37, solo en China, 37 millones de muertos. Eso es algo que ni siquiera manejábamos esas cifras. Lo charlábamos el otro día con Atilio, Telma en la radio, que ni siquiera nosotros que estamos pendientes, y nosotras digo pendientes de estudiar la historia, ni siquiera teníamos esa cifra en mente, ¿no? Tantas cosas que se ocultan y tanto que tenemos por develar todavía, pero que en su totalidad en esa guerra carnicera, terrible, que fue la Segunda Guerra, que fue continuidad de la primera, ¿no? Hubo más de 100 millones de muertos y muertas. Entonces, digo, en esos años 30 del siglo XX, también se dieron estas características, estas tres dimensiones del fascismo, todas juntas, que llevaron a ese monstruo, ¿no? Esa condensación de la lógica fascista en la monstruosidad que fue el nazismo. Pero se dio la crisis agudísima, ¿no? Del capital en el 30, la crisis del 30, se dio el auge revolucionario después del triunfo de la Revolución Rusa, que se expandió en Europa durante la década del 20 y en el mundo entero. Ese mal ejemplo, entre comillas, había que reaccionar contra eso. Y también en el sentido estructural, que eso está presente permanentemente, ¿no? El que dijimos primero, se menciona. Ahora, y con esto termino esta primera intervención, Emi, muy larga, perdón. No, ahora, te estamos escuchando atentamente. Ahora también vuelven a repetirse estas tres dimensiones de manera sincrónica. También está el capital saliendo de una crisis aguda. Entonces, ¿cómo reacciona esa crisis aguda? Y que tiene que consolidar una nueva dominación, un nuevo tipo de explotación, un nuevo tipo de opresión, una nueva hegemonía. Como reacción, por lo menos en nuestra América, a lo que fue en términos generales, ya sé que es un término para discutir, pero en términos muy generales para entenderlo y la gente que nos escucha, a lo que fue el ciclo progresista, las diferentes experiencias que intentaron más, menos, de manera revolucionaria, de manera apenas moderada, pero que intentaron ir en contra del unilateralismo estadounidense y de la lógica neoliberal a ultranza, ¿no? Entonces, como reacción a esto que sucedió acá, que tenemos los Steve Bannon de la vida, organizando estas ultraderechas, estas prácticas neofascistas en todo nuestro continente, no solamente. Y también se da la tercera dimensión, dijimos que está siempre presente, pero más que nunca en los momentos de que el capital sale de la crisis con más concentración y de la riqueza y por lo tanto más población descartada, ¿no? Más población sobrante desde el punto de vista del capital, porque acá no sobra nadie, pero para el capital sí, para el capital sí. Entonces esa población descartada, bueno, es también tierra, caldo de cultivo para que nos implanten incluso entre los de abajo y las de abajo esas ideas fascistas que necesita el capital. No solamente, perdón, hay una lógica fascista vertical, que es subhumanizar, inferiorizar al otro, a la otra, y otra lógica horizontal, que es insertarnos las prácticas fascistas entre hermanos y hermanas de abajo, entre la clase trabajadora, que tiene que ver con volver a incentivar la competencia entre nosotros y nosotras, que es la lógica básica sobre la cual funciona el capital, para que logremos vender nuestra fuerza, aquellos o aquellas que logramos
cada vez más difícilmente vender nuestra fuerza de trabajo, lo hagamos en las peores condiciones posibles, con el peor salario posible, para que en vez de reconocer los culpables y los verdaderos enemigos y causas de nuestra situación en donde están, en manos del gran capital y del poder político real, lo busquemos en el de al lado, en la de al lado, en la inmigrante, en la que tiene otro color de piel, ¿verdad? Entonces, todas esas lógicas fascistizantes también se hacen muy presentes, ni hablar en nuestro país como lo vivimos desde el mismísimo señor presidente desparramado todo por ahí. Bueno, esa es la primera reflexión que te ofrezco. No, te estaba escuchando atentamente, Paula, porque obviamente encontrar estos elementos comunes, ¿no? Y también nos permite encontrar las diferencias con este siglo. Todos los elementos que marcas, además, parecen ser más graves aún. La crisis del 30, la crisis de hoy es mucho más grave que la del 30, ¿no? Y los elementos aparecen con una violencia, además, y con que además también nos empantana un poco en esta neblina de desinformación, ¿no? Yo te quería preguntar, porque en aquel momento también un poco sucedió, primero, ¿por qué hay hoy grandes sectores o amplios sectores o sectores populares o de la sociedad que bancan estas prácticas fascistas? ¿Cuál es tu lectura sobre eso? ¿Por qué hoy la sociedad banca, cierta parte, no toda, de la sociedad banca o es conducida por estas fracciones con prácticas fascistas, ¿no? Aunque vayan en contra de sus propios intereses, ¿no? Por esto que decís, ¿no? Acá para ellos sobra gente, no les interesa que sobrevivamos, no les interesa el bienestar de la humanidad, les interesa solo la sed de lucro. Bueno, ¿por qué hay sectores hoy de la sociedad, quizás hasta comparativamente con el siglo pasado, pero por qué hoy en la actualidad hay sectores de la sociedad que además le dan la victoria en las urnas, en algunos casos? Sí, yo creo que tenemos mucho que aprender como humanidad. Esto que decíamos que a nosotras nos parece, bueno, como parte de nuestro tiempo de vida limitado como personas, nos parece que pensamos en el nazismo y nos parece que fue hace un montón, pero no fue hace un montón. Fue hace apenas unas décadas y creo que, bueno, todavía como humanidad nos falta muchísimo para poder cuestionar las prácticas no humanas que nos impone el capital, que es la guerra de todos contra todos en definitiva, ¿no? En el fondo es eso. Y que en este sentido siguen teniendo éxito en momentos de crisis, en la que siempre en América Latina también tienen, y cuando hay gobiernos serviles, el impacto es mucho mayor, ¿no? Porque el desamparo es mucho mayor, ya lo sabemos, ¿no? Aquí toda la política de desarmarnos como pueblo, la política de intentar desarticularnos, meternos en la lógica del individualismo, siempre se fortalece desde el discurso oficial. Después están las lógicas de la resistencia que también pesan un montón, pero desde ese lado, digo, todavía existe esa base, porque somos educados, porque estamos socializadas y socializados en esto, ¿no? La espontaneidad de la vida es burguesa, porque estamos educados y socializadas en esa lógica. Entonces, si hay toda una propaganda muy fuerte, digo, cuando hay estos momentos de crisis muy aguda, también lo vivimos en parte a finales de la década del 90, en 2001, había, en general, por ponerlo de una manera muy esquemática, ¿no? Hablando para no excedernos en el tiempo, para esquematizar un poco, frente a los momentos de crisis, de agudización del hambre, de la desocupación, de la miseria, del desamparo, del abandono estatal, en general lo que se produce son dos tipos de tendencia, esquematizando, dos tipos de tendencia, que en el pueblo de la Argentina lo vemos, ¿no? Y en otros lados también. Una es tejer redes entre nosotras y nosotros, hacer comedores, juntarnos, construir comunidad, el Club del Trueque, como fue en 2001, movilizarnos, etcétera. Y lo hacemos, y el pueblo argentino tiene un gran acervo y lo hacemos, con un montón, remando en contra de la marea, con tanto sacrificio. Pero al otro lado está la otra opción, que es la más fácil en el sentido que es la que tenemos a mano, que es la que nos ofrecen desde toda
artillería con la que nos inundan a cada instante y hoy mucho más, como siempre dicen ustedes, a toda hora, omnipresente, omnisciente, en todo tiempo y lugar, a través de esto que lo tenemos adosado a nuestro cuerpo como una parte más de nuestro cuerpo, que es la otra salida, que es la que decíamos antes, que es ubicar al culpable de mi situación en el de al lado. En vez de sumar al de al lado para resolver juntas, es el de al lado tiene la culpa. No consigo trabajo yo porque lo consiguió él o ella. No conseguimos porque me sacó el trabajo la boliviana, la paraguaya, la peruana o la venezolana. O porque estos negros de mierda que cortan el tránsito y no me dejan ir a trabajar. Entonces, todo ese discurso también tiene un asidero en un formateo permanente que nos hacen en la cabeza, que no todas ni todos estamos vacunados contra eso. Entonces, bueno, es más fácil encontrar el culpable ahí, porque además contra él se nos podemos descargar, porque lo tenemos al lado, le podemos ir y dar una piña, o putearlo, o insultarlo. Al verdadero enemigo no le llegamos. La gente normal común no le llega jamás, ni al poder político estatal, ni no estatal, ni al gran capital. No le llegás, no le podés descargar de verdad tu furia. Bueno, entonces hay una cuestión también en el cotidiano de tan abrumador, en el que hay que pelarse el lomo para llegar a la noche, ni siquiera a fin de mañana, llegar a la noche, a la comida de la noche, para tus hijos o hijas que bueno, te mete por ahí en esa lógica de engancharse con esta otra alternativa que es tremenda, ¿no? Por otro lado, en Argentina siempre tenemos esta cuestión de la organización, que está. Ahora, en eso hay una cuestión también de que tenemos que duplicar y reforzar la lógica militante, porque donde no está la lógica militante, puede ser cultural, política, social, barrial, hasta eclesiástica, ¿no? Como se dio también en otras épocas. Si no tenemos esa presencia militante tratando de construir, sembrar y multiplicar los vínculos de solidaridad, aparece esto otro. Lo espontáneo es que aparezca lo otro. Salvo que, bueno, ustedes, no sé, vengas de una familia que tengas toda una herencia militante, pero no es lo más común, cada vez menos, ¿no? Pienso que va por ahí. Eso existe, está en la base y, bueno, hay que contrarrestarlo con el trabajo militante. Paula, me quedé pensando en esto, ¿no? Para conectar con lo que venís diciendo de los 100 millones de muertos, ¿no? En la guerra del siglo anterior. Hoy quizás, obviamente, seguimos viendo guerra en términos tradicionales, guerra entre ejércitos regulares, entre estados, vemos el genocidio palestino, vemos la guerra de Ucrania, vemos Medio Oriente, vemos, ¿no? Cachemira ahora. Pero hoy, ¿cómo podemos leer la categoría quizás de aniquilamiento en este nuevo siglo, ¿no? Donde aparece el teléfono como un lugar, ¿no? No el teléfono, la plataforma, aparece el territorio digital como un lugar de habitar tantas horas al día y un lugar de generación de sentido común, donde podemos pensar en otras categorías de aniquilamiento de lo que ellos consideran su enemigo, que obviamente somos las clases trabajadoras. En este momento, ¿cómo lo pensás? Sí, yo creo que la otra lógica, la de aniquilamiento real, la verdad, Emi, tristemente no la podemos descartar No, tampoco, claro que no, estoy de acuerdo. ¿no? Así que digo, porque si estas dimensiones que las decíamos que en los 30 en Europa estaban presentes, en Europa, en Asia, estaban presentes y fueron el prolegómeno del genocidio de la carnicería que vino después, y ahora estamos diciendo que estos indicadores de estas tres dimensiones de prácticas fascistizantes están presentes, no podemos descartar que estas guerras locales que vos acabas de mencionar no se extiendan y no nos abarquen a más millones de seres humanos en el planeta. Nuestras mismas clases dominantes acá en América Latina, bueno, lo que han hecho en Colombia y siguen haciendo, aun cuando ahora tienen un gobierno que realmente está intentando acabar con ese genocidio por goteo, pero ¿no? Argentina, digo, todavía estamos como no nos pensamos como Colombia. No hay el asesinato de un líder social, de un dirigente o de una dirigente política social, indígena, comunitaria por día. Imagínate que acá realmente todavía no estamos en ese momento pero hacia eso nos quieren llevar. Ni
ni somos Haití, que es un Estado absolutamente fallido, gobernado por bandas criminales, a propósito, ¿no? Lo generado por Estados Unidos y las clases dominantes que llevaron a lo que era una economía floreciente a lo que es hoy. Entonces, pero nos quieren llevar a eso, ¿no? El anarco capitalismo, esto que pregona nuestro payaso monigote fascista presidente, nos quieren llevar a eso. Entonces, no lo podemos descartar. Ahora, me parece que sí, que lo que se intenta es el aniquilamiento, el exterminio de la rebeldía. Eso tampoco es nuevo, ¿no? En todas las épocas lo han intentado. A veces con más éxito, a veces con menos éxito, y van sofisticando, lógicamente, sus formas de dominación, de control, de hegemonía, que con el tema del celular estamos a un milímetro de que pueda ser absoluta. Digo, ustedes lo manejan mucho mejor que yo, esta cuestión recién. La compañera Lina, toda la cuestión de la inteligencia artificial, digo, no es lo mío, pero lo que leemos de las que realmente están investigando sobre eso, o no la inteligencia artificial en sí misma, pero los mecanismos de dominación, que estamos también a un paso de que ya el celular quede anacrónico, sí, no sé la palabra, bueno, obsoleto. Obsoleto, esa palabra, justamente. Quede obsoleto y sean chips directamente insertos en nuestro cuerpo. Digo, la verdad que estamos a un paso de ser autómatas del poder real. No estamos muy lejanos de eso, ni lejanas, pero creo que en ese sentido hay un pensamiento, un avance de intento de exterminio de nuestra autonomía como seres humanos y con esa potencialidad rebelde. Entonces tenemos que estar siempre, trabajar, y acá gracias a Nodal y a estas herramientas que permiten enterarnos cuáles son esas tecnologías de control y dominación, contrarrestarlas, pero la verdad, Emi, también, como siempre decimos todas, ¿no? ¿Cómo se contrarresta eso? Con militancia, con hermandad, con educación popular, con formación política, con información popular al alcance de todas y todos. Es un trabajo titánico, porque estamos luchando contra realmente molinos de viento gigantescos. Pero la verdad que yo también creo, no soy pesimista para nada. Creo que la humanidad, en nuestra América sobre todo, tiene un reservorio enorme. Cuando salimos a las calles y nos encontramos millones, nos damos más cuenta, nos hermanamos, porque si no, en las redes que las hegemonizan ellos, los que son funcionales al poder real, nos sentimos más solos, vamos buscando y encontrando nichos y generando, pero igual es como mucho más abrumadora la presencia de los que tienen la sartén por el mango. En las calles no nos pasa eso. Entonces tenemos que poder combinar, ¿no? También, ustedes siempre repiten, todas las formas de lucha, en las redes, en las calles, en todo, ¿no? De todas maneras, en las instituciones, por dentro de las instituciones, por fuera de las instituciones, y ser creativos y creativas. Eso no depende de una voluntad individual, sino de la suma. Y yo pienso que sí, sobre todo este pueblo argentino, siempre no sé cómo, saca, inventa, genera formas creativas de enfrentar estos fantasmas tan oscuros que están gobernándonos. Tal Yo cual. tengo esa confianza. Esperemos que sea más temprano que tarde, porque mientras tanto la gente muere, la gente sufre, no nos alcanza el salario, no nos alcanza la comida, nuestros hijos o hijas se enferman y nos angustia no poder acceder a una salud como corresponde, y la vida pasa, ¿no? De nuestra vida pasa y se hace compleja, pero sé que la respuesta siempre va por ahí. ¿Cómo ves América Latina, Pau? La pregunta, ¿no? Se está armando, ¿no? Encabezándolo el proceso bolivariano de Venezuela, la internacional antifascista. Maduro fue uno de los líderes que empezó a poner, ¿no? En primer plano Elon Musk, ¿no? Estas aristocracias financieras y tecnológicas, como las hemos denominado, y la ha denominado Lucas en su libro, y el armado de la internacional antifascista, acá en Argentina también, después, ¿no? El movimiento feminista y transfeminista se posicionó desde un lugar antifascista. Pero,
¿Cómo ves América Latina en ese sentido, no? Con el proceso, tenemos el eje del mal, como siempre, ¿no? Que se habla poco en la región de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Tenemos los procesos progresistas de Petro, de Lula, ¿no? Tenemos a Boric, tenemos la victoria de Orsi en Uruguay, tenemos a Milei en Argentina, tenemos a Peña en Paraguay. ¿Cómo estás mirando, no? Y tenemos los procesos de resistencia y los procesos populares innegables. ¿Cómo ves América Latina? Y Claudia Sheinbaum, Y no te Claudia olvides. Sheinbaum, pero por supuesto que sí, Claro. Bueno, sí, yo fundamental. siempre tengo, bueno, vos sabés que escribimos con Atilio ese libro hablando del resurgimiento, el ciclo progresista en América Latina. Nosotros y nosotras, la verdad que yo creo que en este momento, a pesar de que la presencia de prácticas fascistas, de gobiernos neofascistas, es abrumador porque son realmente cosas que pensábamos que ya habíamos dado vuelta a esa página de la historia. Entonces, encontrar en Europa gobiernos fascistas, en nuestra América Latina, un gobierno como Milei, o como Noboa en Ecuador, o como lo fue Bolsonaro en Brasil, es muy impactante. Pero yo creo que hay que en el mundo, pero digamos, yendo de lo más general a lo particular, eh, acá metidos en Occidente y metidos en esta Argentina gobernada por la clase dominante de manera directa, eh, a veces nos dejamos abrumar por esa visión, más que desde la prensa occidental hegemónica, no, cuando nos hablan de el mundo, están hablando siempre de Estados Unidos, Europa, Canadá, pero justamente el 9 de mayo, ese encuentro que empezamos hablando de eso, nos mostró otra postal de lo que es el mundo. Y tenemos ahí, en la presencia de esos 30 mandatarios, pero sobre todo Putin y Xi Jinping, ahí juntitos, amiguitos, eh, tenemos una visión mucho más panorámica y real de lo que es el mundo. De ese lado del mundo, en Oriente, vive más de la mitad del mundo. Y están en otra película. Entonces, primero, como no dejarnos abrumar por realidades que son abrumadoras por su peso propio, pero no abarcan el mundo entero, como nos la venden a veces y nos impactan y lo tomamos así. Entonces, yo creo que hay cierto, en esta transición hegemónica, hay cierto empate hegemónico, empate en el sentido de las prácticas fascistizantes del capitalismo y otros modelos de desarrollo también dentro de la vía capitalista, aunque China gobernada por el Partido Comunista, con un socialismo de Estado y una economía mixta, con nichos de capital muy fuerte, pero con un Estado planificador que contiene e incluye a masas trabajadoras a un nivel de vida muy superior al resto del planeta. Entonces, desde ahí partiendo, ¿no? Y en América Latina, también, visto de Argentina, bueno, nos agarra un derrotismo fatal, pero si alejamos el foco y miramos la totalidad, vos los acabas de mencionar, en realidad la mayor parte de territorio nuestro americano no está gobernado por la derecha o la extrema derecha. Eso no significa que haya un ciclo revolucionario en ciernes. La pervivencia de Cuba, Venezuela y Nicaragua, esa tríada rebelde, sí nos aseguran la pervivencia de una esperanza revolucionaria o antiimperialista. Por eso hay que defenderlas, porque aparte es como el reaseguro, es la muralla china, es lo que nos permite, digamos, si cae eso, ahí sí, estamos en problemas, porque es la avanzada antiimperialista. Pero después están otras experiencias más allá de las luchas que están presentes, que también no es solo ver la cuestión institucional y los gobiernos, que es importante, obviamente, pero también están las luchas en la enorme capacidad de movilización de todos nuestros pueblos. Pero también tenemos estos gobiernos de Petro, de Lula, que tiene, hoy por ejemplo estaba escuchando, Petro, hoy está teniendo lugar el encuentro en China, en Beijing, está teniendo lugar el encuentro entre CELAC y China. Miren qué importante. Toda América Latina con China directamente y en Beijing. Y estaba el presidente Petro hablando al público, en el público estaba sentadito Xi Jinping, ni más ni menos. Y realmente el presidente Petro con un discurso muy interesante, proponiendo una alternativa, bueno, digo, se están gestando y generando otras cosas. Hay
una oportunidad de generar otras cosas. Como siempre, depende también de que los pueblos empujemos a nuestras propias representantes, presidentes, o cambiemos la relación de fuerza internamente para poder apostar a esa América Latina unida, integrada, única vía de poder despegar hacia algo mejor para los pueblos e integrarnos con el mundo, o esa parte del mundo que tiene ganas de integrarse con nosotros de manera horizontal y no subordinándonos, pero hay espacio para eso. Realmente lo de Claudia Sheinbaum también es muy esperanzador en un México que había estado sumido por décadas en tragedia que se traducía en genocidios también por goteo, miles y miles y miles de desaparecidos, realmente, y desde AMLO hasta acá, con mucho esfuerzo, porque son realidades estructuralmente que arrastran siglos, podríamos decir, Claro. Justicias. Entonces no vamos a pensar que en un gobierno se van a modificar, pero se va dando pasos hermosos. El otro día, esto es un detallecito, pero me encantó. La veía a Claudia Sheinbaum encabezando ella en las playas de México. Mirá qué cuestión también, en las playas de México, encabezando con su cuerpito, ordenándole a una fuerza policial, no sé bien qué fuerza era, que derribara todas las posesiones privadas de los grandes hoteles sobre todas esas playas que habían sido privatizadas. Las ordenaba voltear los muros, las murallas, para que hacerlas públicas. O sea, un detalle. Devolverlas a quien les pertenece, digamos. Exactamente. Claro. Me encantó, porque aparte lo encabezaba ella de cuerpito presente, diciendo, voltea eso, volteando eso, ¿no? Desmercantilizando un espacio público que siempre debió haber sido público. Pero bueno, como eso, un montón de cuestiones. Entonces me parece que es un momento interesante en América Latina, es un momento interesante, difícil, porque como toda transición hegemónica también puede predominar la lógica de muerte y de revancha, o no, o puede predominar la lógica de construcción de algo diferente. Totalmente. En Argentina estamos en el horno si no cambiamos la relación de fuerza y no logramos voltear a este gobierno, que si bien sabemos que tener el gobierno no es tener el poder, en este caso sí, porque los que están en el gobierno son títeres del propio poder real, que lo aplaude como focas ante cada avance fascista, cada discurso fascista y fascistizante de todos nosotras y nosotros. La clase dominante aplaude, y ahí vemos cómo es la clase dominante la que tiene esta vocación fascistizante, más allá de que salga por la boca del señor que nos gobierna. Totalmente, Pau. Me parece súper interesante esto que decís. Esta necesidad también de ser creativos a la hora de analizar los procesos políticos, que no solo tienen que ver, ¿no?, con el control de los estados, que muchas veces el controlar los estados no nos aseguran las victorias políticas, no hay un camino que recorrer porque hay una historia también de injerencia imperial en nuestra región que por supuesto tiene sus limitaciones, y creo que ya son tiempos donde las medias tintas dejaron de ser una opción, ¿no? Y eso va también para nuestra fuerza popular, progresista o revolucionaria o antiimperialista. Creo que hay que volver a hablar, me gusta esto, vos siempre, ¿no?, trabajás sobre estos conceptos. Hay que hablar de antiimperialismo, más en este momento, como un gran frente antiimperialista. Viste que hay algunas críticas sobre el concepto de fascismo donde se diluye, porque en realidad hay que hablar de antiimperialismo. Bueno, no importa, hay que hablar de antifascismo, el imperialismo es fascista, digo, veremos la forma de encontrar, de juntar, ¿no? Y obviamente caracterizar para identificar quiénes están siendo hoy los enemigos de los pueblos de América Latina y del mundo. Yo te agradezco muchísimo, se nos terminó el tiempo, Pau, son las 11 ya. Te saludan en la comunidad, te saluda Lucas Aguilera, te saluda Laureano Sosa, Noelia, Marcela. Bueno, hay un montón, siempre qué alegría escucharte, muy buena la entrevista. Saludos, Paula y Emi, bueno, excelente entrevista, muy interesante. Lucas te dice, Paula querida, saludos, muy interesante, una gran compañera para el análisis de este tiempo, siempre un gran gusto escucharte. Bueno, te saludan por supuesto los amigos y amigas de Nodal, te saludan aquí todo el equipo de producción también, te agradecemos que hayas estado con nosotras y nosotros, y bueno, seguramente te estaremos llamando
para seguir conversando con vos. Así te mando un abrazo enorme, Pau. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo enorme para todos ustedes. Se les quiere, se les respeta, se les admira y sigan adelante porque la verdad que la trinchera que está fortaleciendo Nodal es central y están a la vanguardia. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Gracias, Pau. Y la próxima al estudio, ¿eh? Así te venís a conocerlo. Gracias, Paula Klachko, compañera intelectual, popular, militante, por supuesto, también. Ella es Paula Klachko, coordinadora de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, capítulo Argentina, integrante de la Internacional Antifascista, docente de la Universidad Nacional, por supuesto, de Avellaneda y de José C. Paz, y doctora en Historia. Compartió con nosotras su mirada sobre el fascismo, el neofascismo, hoy en este siglo XXI.